Entonces vamos a empezar con una ronda de discusión y quería empezar con María José, ya que estamos en un foro chileno-francés, que nos cuenta un poco de la colaboración que tiene actualmente con Francia, y no solamente Francia, pero en torno a la preservación de los mamíferos marinos. Bueno, gracias por la pregunta y muchas gracias por la invitación. En relación a eso, nosotros actualmente estamos trabajando con una especie de delfín bastante particular que se llama la tonina overa. Es una especie que la tenemos, bueno, nosotros en nuestras aguas chilenas y también se distribuye en Argentina, Malvinas y Kerguelen, por lo tanto tiene una importancia particular dado esta distribución transfronteriza, ¿cierto? Y la colaboración que tenemos justamente es con investigadores franceses en torno a esto, desde el punto de vista genómico, un poco desde el área evolutiva para poder entender cómo estas poblaciones se están separando, evaluar justamente su estructuración. Y esto tiene una gran importancia en conservación, porque si vemos que tenemos unidades diferentes en las distintas aguas, ¿cierto? Todas las medidas o las estrategias de conservación tienen que pensarse de manera diferenciada. Y junto con esto hay un amplio abanico de información que hay que levantar desde las distintas amenazas que pueden tener las especies. Esta especie es solo un ejemplo, ¿cierto? Tenemos otras especies que se distribuyen también en las distintas aguas y si tenemos amenazas diferenciadas o en común para poder pensar medidas de mitigación y prevención en conjunto. Y es ahí donde el enfoque no tan solo pasa de lo genómico, ni desde la distribución, sino que también desde la gobernanza. Y poder ver políticas en común o políticas justamente en situaciones diferenciadas en estas áreas transfronterizas. Sí, sí, muy interesante ese ejemplo, porque no solamente multitransdisciplinario, que funciona menos eso, es decir, que va desde el estudio de la biología, la colecta de muestras, la cooperación. En Kerguelen, no sé si todos conocen la isla de Kerguelen, es una isla que está en el medio entre África y Antártica, a unos, ¿cuánto? 15.000 kilómetros, no, 8.000 kilómetros del sur de Chile, y hay una población de esa especie aislada. Entonces, y el otro tema, la gobernanza, ahí tenemos aquí presente nuestro especialista de Derecho Internacional Antártico, el profesor Luis Valentín Ferrada, que es un tema con el cual tú colaboras, de saber cómo los chilenos, los argentinos, los ingleses y los franceses están tratando de proteger una especie con cada uno su ley, sus medidas, etc. Entonces, muy interesante ese tema de cooperación. Sylvain, hace poco que fuiste nombrado director de la Estación Marina de la Universidad Católica de Santiago, pero tú vienes de una trayectoria muy larga de colaboración con Francia. Si no puedes relatar un poquito cómo se ha construido. Yo sé que a partir de un doctorado, cuando llegaste, que era ya un conjunto, es decir, de aquí el interés de tener esos intercambios, esa cotitulación que pueden llevar a realmente desarrollar líneas de investigación. Bueno, gracias por la introducción, gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Yo diría que la colaboración entre Chile y Francia en el ámbito marino tiene un poquito más de 30 años de historia, con diferentes niveles de cooperación, desde cooperaciones bilaterales entre ciertos colegas, hasta la generación de estructuras más profundas, con acuerdos bilaterales muy vinculantes que se han armado. Y es en este continuo, digamos, de interacciones que yo llegué hace ya, no recuerdo, pero como 27, 28 años, un buen momento, un buen rato, y llegué justamente para asesorar mi tesis con un director de tesis en Chile y una directora de tesis en Francia, ya una cotutela internacional que en ese momento no era tan común, digamos.
Y a partir de ahí, bueno, se ha ido construyendo y efectivamente hemos alcanzado lo que se podía considerar como el grado máximo de integración, que son estas herramientas del CNRS, que son laboratorios conjuntos internacionales, que concretamente significa que los investigadores forman parte de un laboratorio, colaboran en el día a día, ya no es solamente a través de un proyecto puntual, sino que en el día a día, y hay intercambios de estudiantes, de personal técnico, de académicos, la escritura de paper conjunto y organización de muchos eventos diferentes conjuntos. Y el CNRS o Francia en general considera eso como ser parte directamente de su institución también. Entonces uno cuando alcanza este grado de confianza y de interacción es entonces donde realmente culmina en el fondo esa vinculación y es un nivel de madurez, se puede decir, de la colaboración. Lo interesante es que en el ámbito marino, entonces en Chile hay toda una gama de niveles de vinculación con la presencia a veces más o menos permanente de franceses en Chile. Aquí vemos dos que nos radicamos aquí y que de alguna forma es el resultado también de esas colaboraciones. Entonces, bueno, esa es la historia y es una historia que toca un poco el tema de hoy, que tiene que ver justamente con los océanos, con la biodiversidad marina. Lo que estoy hablando se ha construido principalmente en torno a la biodiversidad marina, sus dinámicas, sus impactos, sus tendencias también relacionadas con todos los cambios globales, sus impactos humanos, etcétera. Que es uno de los temas de preocupación mayor actualmente en términos a la erosión de todo lo que está, de los procesos naturales que no tienen que ver solo con mantener biodiversidad, sino proveer una serie de servicios, lo que llamamos servicios ecosistémicos, que nos benefician directamente con las pesquerías y con una serie de otros procesos que permiten que hacen que los océanos finalmente cumplen funciones absolutamente esenciales para nosotros. Perder biodiversidad significa perder estos servicios y mucha de la investigación que se ha hecho en los últimos 30 años aborda de alguna manera ese tipo de problemáticas. Gracias, Silva. César, quisiera movernos hacia el sur y hacia el océano Antártico. Y saber desde INACH cómo la colaboración ha sido un pilar fundamental en eso en general, en todo lo que es investigación antártica, de la necesidad de colaborar en tema logístico, científico, que nos explica cómo enfrenta INACH esa colaboración y en particular cuál ha sido la acción o la colaboración concreta con Francia. Es bien interesante la historia, digamos, de este cambio en términos de uno de los grandes lemas, digamos, que es de la ciencia antártica, que es la colaboración. En el caso del INACH como Instituto Nacional, que si bien depende de la Cancillería, estamos basados en Punta Arenas y esa decisión se tomó en el año 2003, creo. El gran cambio en términos de cooperación vino alrededor del 2004-2005, cuando se toma la decisión de cambiar la forma como se hacía la ciencia, digamos, que básicamente era entregar fondos a grupos específicos de algunas universidades nacionales por ciencia concursable, ¿ya? Revisada por pares. A partir de ese año, digamos, cambió toda la dinámica del Programa Antártico Nacional, y desde luego empezó a haber una fuerte colaboración, subió significativamente el número de publicaciones científicas. Hasta el día de hoy la curva sigue creciendo, digamos, y eso desde luego a través de otras decisiones como hace unos años también en el mismo concurso se le otorgó puntaje adicional a iniciativas que tenían colaboración internacional, ha hecho, digamos, que todo esto vaya creciendo y vaya habiendo un fuerte cambio en términos de las redes que forman los investigadores que son parte del Programa Antártico Nacional. Y en ese sentido, Francia es uno de los países, digamos, en términos de colaboración clave. Hace unos años hicimos un estudio de la última década, digamos, de colaboración antártica del programa chileno, y Francia estaba en el número 3
digamos, de número de publicaciones. Y en el último año, si bien varió un poco, después del 2022 o 2023, está en el número 5. Por lo tanto, Francia, digamos, en los últimos 15 años se ha transformado en un colaborador clave, digamos, en términos de ciencia antártica, especialmente en ciencia marina, que probablemente tú estás muy al tanto como uno de los grandes responsables de ese alto número de publicaciones con pares franceses, hay que decirlo. Y sin duda eso ha sido, digamos, el gran cambio y un buen ejemplo para otros países de la región que aún no han logrado, digamos, dar ese paso. Han hecho consultas a nuestro programa para ver cómo fue la historia y ese es un ejemplo muy claro, digamos, de cómo mejorar la productividad y básicamente el desarrollo de un programa antártico de un país sudamericano. Gracias, César. Vuelvo a ti, María José, para entrar directamente en el tema de la preservación del océano. Chile y Francia son como los campeones de la preservación de los océanos. Reivindican unos porcentajes de su territorio marítimo altísimo y mucho más allá de lo que se comprometió. Hay un compromiso mundial que está, no sé si saben cuánto por ciento se pide en 30-30. El año 2030, cada país debería tener 30% de sus aguas territorial o zona económica exclusiva bajo reserva, o bajo alguna figura. Y Chile y Francia me parece son unos campeones. Al menos 40, sí. Gracias. Bueno, efectivamente, y en eso coincidimos, ¿cierto? Tenemos al menos el 40% de nuestras aguas en alguna figura de protección, ya sea parque marino, reserva marina, área marina de múltiples usos, etc. Sin embargo, si bien es un paso importantísimo, es necesario que esto sea efectivo, ¿cierto? Entonces, no es tan solo el porcentaje, sino que también cómo se distribuye esto en nuestras aguas y de qué manera poder prevenir o mitigar amenazas. En el caso de Chile, por ejemplo, tenemos protegido gran parte de la zona insular, de los archipiélagos y también en el sur de Chile, es donde se distribuyen las principales figuras de protección. Y no necesariamente solo lugares que mayor impacto o mayores amenazas tienen, algunos sí. Pero me gustaría mencionar, por ejemplo, el área central, el área de la zona centro de Chile, que si bien existen algunas figuras de protección como reservas marinas bastante cortas o bastante pequeñas, dada la extensión, y en lugares donde efectivamente tenemos amenazas actuales y amenazas en el día a día, con bastante interacción antrópica. Y ahí me gustaría comentar acerca de la zona central como un ejemplo, que es un área que se encuentra en región de Atacama, región de Coquimbo, tercera, cuarta región, donde efectivamente tenemos desde el 2005 decretos de 2 reservas marinas que rodean, y la Chañaral y la Chorodama son lugares bastante locales donde la extensión claramente no protege la necesidad de proteger. Ahí estamos, más que enfocarnos en especies, es enfocarse en ecosistemas. Estamos hablando ahí de un ecosistema de surgencia muy importante, ¿cierto?, al norte de Coquimbo, donde se debería esto considerar como una unidad completa más que 2 reservas particulares alrededor de 2 islas. El gran problema acá es poder compatibilizar con actividades antrópicas. Sabemos, y este es un tema bastante actualizado, que ahí está la intención, ¿cierto?, de hacer megapuertos en esa zona, megapuertos mineros, donde hay distintas aristas de sumar más amenazas, pero una de ellas es sin duda esta construcción de un puerto en un área que ya debiese estar protegida y en un área que es un corredor biológico para distintas especies en un ecosistema de surgencia. Y ahí voy un poquito a lo que me convoca, que es el área de los cetáceos, ¿cierto? Y los cetáceos, netamente más que cetáceos per se, es porque estamos hablando de un grupo que pasa a ser
un indicador como de salud ecosistémica, porque si tenemos cetáceos presentes que no solo van de paso, sino que permanecen en la zona, estamos hablando de un área que tiene alimento y que tiene una cantidad de nutrientes suficientes para poder contener a todas estas especies presentes. Es muy complejo el poder compatibilizar, ¿cierto?, esta protección con todos esos usos. Sin embargo, está propuesto, y esto muy recientemente, 2023, extender estas zonas de reservas marinas a una figura de área marina de múltiples usos, donde los usos que se permitan son efectivamente usos pesqueros locales y ecoturismo. El turismo sí se desarrolla actualmente en estas dos áreas particulares, pero sí necesita regulación, necesita un monitoreo de, efectivamente, de las amenazas, si estas disminuyen, cómo prevenirlas, cómo mitigarlas. Entonces, volviendo a la pregunta como para poder cerrar con el mensaje, efectivamente tenemos ambos países un alto porcentaje de figuras de protección, pero es necesario enfocarse también en su distribución y en la efectividad. ¿Cómo podemos proyectar esto? ¿Cómo se puede trabajar en conjunto para eso? Gracias, María José. Y me parece que Francia tiene un poco el mismo problema. Ha generado reserva inmensa marina alrededor de su territorio austral, como alrededor de Kerguelen, alrededor de la Nueva Ámsterdam, alrededor de Crozet, y probablemente en Polinesia, me imagino que también debe haber vastas áreas de zona protegida, pero el territorio continental en Francia metropolitana deben encontrar los mismos problemas. Es decir, cuando hay actividad humana, cuando hay pesquerías, cuando hay uso tradicional de esa zona, obviamente poner en reserva es otro desafío, pero hay que avanzar. Yo creo que ya todo el mundo tiene claro de tener en ese porcentaje importante una cierta representatividad de los distintos ecosistemas que uno pretende conservar. Silván, quisiera volver contigo y quizás hablar un poco de la particularidad de la costa chilena, del ecosistema marino chileno, y en qué justamente llama a posible interacción con Francia en términos de investigación. ¿Cuál sería el interés finalmente de venir para franceses a estudiar algunos sistemas en Chile, o para algunos investigadores chilenos ir a investigar o comparar resultados en Francia? Tienen un buen momento porque puede que sea una respuesta larga. No sé si hay una respuesta corta a esa pregunta, pero hace muchos años que Chile está promoviendo el concepto de Chile Laboratorio Natural, no tanto por ser un país prístino, porque tiene múltiples impactos como cualquier parte del planeta, pero porque tiene una gran diversidad de ecosistemas. Y a nivel oceánico, o sea, claro, marino, oceánico, costero en particular, esa costa muy alargada de norte a sur, en realidad es muy heterogénea, tiene diferentes tipos de procesos que ocurren a lo largo de esta costa, que hace que hay una diversidad de ecosistemas muy importante y donde ocurren una diversidad de procesos importantes. Entonces, para resumir, por ejemplo, se mencionó la surgencia costera. La surgencia costera son esas aguas profundas que llegan cerca de la costa, en la superficie, que alimentan las redes tróficas y que hace que Chile y Perú, en realidad, son dos de los países con las mayores pesquerías, porque hay una productividad suficiente para alimentar pesquerías industriales muy importantes. Si uno va un poquito más al sur, en el fondo entre la región de Atacama y la región de Arauco, Concepción o incluso Chiloé, hay surgencia en todas estas zonas, pero con regímenes completamente diferentes. Los lugares son más estacionales, otros son más perennes, pero con más variabilidad interanual, otros son mucho más estables a través del tiempo. Entonces, esto también afecta mucho la manera en que las especies conviven o los recursos son eventualmente disponibles. Incluso en términos de percepción del impacto del cambio climático.
Hay que saber que en Concepción y Valparaíso los termómetros que están registrando la temperatura hace un poquito más de 100 años muestran una tendencia en realidad al enfriamiento, ¿no? Cuando se calienta en todas partes, aquí la tendencia media es enfriamiento y se perdió prácticamente 1 grado en promedio de la temperatura del agua costera. Todo eso porque en el fondo se intensifican los procesos de surgencia en esta zona. Entonces son tendencias bastante únicas, ecosistemas bastante únicos que no se encuentran obviamente en Europa, no se encuentran en muchas partes del mundo y entonces son modelos de estudio particularmente interesantes. Y después si vamos más al sur, bueno, ahí nos encontramos con la Patagonia, que es un universo completamente diferente también, donde no necesariamente hay surgencia, pero hay un montón de otros procesos, además de una topografía diferente, etc. Entonces, Chile Laboratorio Natural a nivel marítimo es obviamente uno de los ecosistemas más interesantes de estudiar, o sea, bastante original y muy diverso. Después también hay otros componentes que son relevantes en términos de conservación o de formas de proteger los recursos marinos costeros. Entonces, uno son las áreas marinas protegidas tipo reserva y una pequeña anécdota al pasar, la Estación Costera de Investigación Marina que dirijo se construyó originalmente como la primera reserva marina, es decir, que el origen de esta estación es literalmente poner un cerco que llega hasta la playa y que excluye el hombre para poder ver un poco cómo cambia la diversidad cuando uno excluye el hombre y las actividades humanas, es decir, entre otras cosas, bueno, la pesca a pie, los veraneantes que vienen y sacan las cosas, los perros que vienen y expulsan las aves marinas, etc. Y al hacer eso, entonces se permitió investigar en el fondo la biología de la conservación y cómo efectivamente medir concretamente cuando uno remueve el impacto humano, qué es lo que ganamos. Y a partir de ahí se ha ganado en testear modelos alternativos de conservación, en particular en colaboración con los pescadores artesanales, y existe en Chile un modelo bastante único que fue pionero, inventado acá, que es el sistema de áreas de manejo de la pesca artesanal, que en el fondo uno entrega un pedazo de territorio marítimo, o sea, de pedazo de mar, a una cooperativa de pescadores, y ellos tienen un usufructo exclusivo de los recursos que están dentro de esa área, en contra de tener que pescar solamente ahí. Entonces tienen que desarrollar una pesca absolutamente sustentable. Y en general esas cooperativas protegen muy bien su territorio, declaran pescar unas pocas especies, generalmente lapas, loco, erizos, eventualmente un congrio o algo así, y el resto de las especies entonces nadie las toca. Y ellos realmente cuidan sus áreas. Y eso es una forma de protección del mar, que hoy día hay alrededor de 850 de esas áreas a lo largo de Chile, son, si no me equivoco, alrededor de 11.000 pescadores que contribuyen a esa protección, donde sacan cosas, obviamente, y protegen. Y cuando pescan, tratan de desarrollar un modelo de pesca sustentable donde entonces deja espacio para que las especies puedan regenerarse. Obviamente no funciona siempre, no es todo rosado, pero tenemos entonces en Chile también un modelo de protección del mar que no es solamente cuantitativo en términos de superficie, sino que hay herramientas originales que son muy interesantes de estudiar desde el punto de vista de las ciencias sociales, económicas, ecológicas y etcétera. ¿Se ha logrado exportar ese modelo a otro país? Hay algunos países de Asia, si no me equivoco, en Indonesia o Filipinas, regiones así, creo que en África también, donde han estado explorando ese modelo. Parece que no prendió nunca. Pero en fin, entonces es una parte la diversidad y los procesos particulares que pasan en la costa y también la originalidad de esos modelos de protección del mar que creo que hacen de un modelo interesante, o al menos los investigadores franceses que han venido se han interesado justamente en ese tipo de dimensiones también. Gracias, Silva. Para seguir, César, y volver a tema Antártica, y quizás abordar tema de colaboración, pero esta vez al nivel de la conservación y la toma de decisión. Como lo mencioné antes, estás actualmente presidente de una comisión muy importante a nivel mundial, porque la que tú nos vas a explicar, de hecho, más que yo, que hace esa comisión
que tiene un nombre horrible porque es muy largo, pero la CRUMA, la llamamos acá. Explicar un poco lo que hace y cómo los distintos países, porque tomar una acción de conservación en un país es relativamente fácil cuando se trata de su territorio, pero aquí estamos hablando de muchos países que tienen que llegar a un tipo de acuerdo para ese tipo de decisiones, y eso complica, me parece, muchísimo el tema. Gracias, Eli. Bueno, sí, partamos un poco hablando, como dices tú, Por el en nombre. general de CAMELAR, claro, que es el acrónimo para aquí uno toma aire en esta parte, dice para la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Ya, está formada actualmente por 27 países miembros, 26 países más la Unión Europea. Entró en vigor en el año 82, es parte del Tratado Antártico y digamos, una de sus grandes características desde el comienzo es que, bueno, entre algunas otras cosas, es que era su enfoque ecosistémico, ya era primera vez en la época de los 80 que una organización internacional tenía ese enfoque, que no estaba solo destinada al manejo de un recurso, sino que tenía un enfoque ecosistémico. Y las decisiones, digamos, se toman en la comisión, que es el ente político de alguna manera, y estaban basadas en el asesoramiento científico que entrega el comité científico, el cual también tiene sus 27 representantes nacionales y que en este caso yo tengo la suerte, digamos, de presidir ese comité. Y como parte del tratado, las decisiones, y aquí es donde ahora entra la parte difícil, son por consenso. Yo siempre hablo de la belleza del consenso en el tratado que ha permitido, ha transformado al Tratado Antártico en un tratado quizás más exitoso en la historia, digamos, de la humanidad, pero que en el último tiempo también se ha transformado en un gran desafío, que es llegar a ese consenso cuando hay miembros que no están tan de acuerdo por un lado, muchos piensan que Antártica ya está protegida en sí, entonces no están tan abiertas a entregarle protección extra a este continente que, como digo, está protegido. Quizás hace algunas décadas ese debate estaba zanjado porque todos pensábamos que Antártica se manejaba de la mejor forma posible. Sin embargo, el cambio climático ha hecho mucho más complejo esto. Hay años en que hay poco krill para los depredadores. Hay pesca, obviamente, de krill, pesca de bacalao también, que Francia cumple, es uno de los países pesqueros, digamos, que junto con Chile, que usa este recurso. Por lo tanto, eso ha hecho cambiar la forma y en general en el tratado de cómo tomamos medidas de conservación. Eso que yo decía que hace 4 o 3 décadas parecía ser muy precautorio, que estábamos tomando las decisiones muy bien, estaba todo perfecto. Hoy día no es así porque el ambiente está cambiando y cada año, cada temporada está cambiando más. Tenemos estas famosas olas de calor que vemos en el verano en la península, cambios abruptos digamos, en términos de tormentas que muchas veces afectan las poblaciones de pingüinos, algo que hemos visto hace algunos años también reportado por los científicos franceses. Y todo eso ha hecho que haya un esfuerzo importante en las discusiones de CAMELAR para establecer áreas marinas protegidas. ¿Ya? Y un punto importante ahí es que en el texto de la convención se habla digamos, de conservación, entendiendo que hay un uso racional de los recursos. Entonces eso complejiza aún más la cosa. Pero como decías tú, sí, a veces uno se complica en un país por tomar decisiones con los distintos, digamos, miembros. Estamos hablando de 27 países, estamos hablando de una industria de cada país que está involucrada, por lo tanto el esfuerzo es aún mayor. Y también con estos cambios es un esfuerzo mayor por parte de la ciencia de tratar de llenar esos vacíos, esos gaps que se habla del conocimiento, para poder entregar un asesoramiento
lo más informado posible a nuestros tomadores de decisiones. Y eso es algo que... Tiempo cumplido. Eso es algo que, digamos que se está discutiendo bastante, de cómo adaptarse a esta época de cambio, cómo tomar decisiones, cómo llenar esos vacíos que permitan a los tomadores de decisiones, digamos, de tomar las decisiones más correctas o precautorias. Algo que se viene haciendo desde el comienzo del establecimiento de la Comisión en los años 80, y que con el tiempo eso ha sido como un ejemplo para los distintos países miembros, incluso países que no son miembros, de involucrar ese elemento de ciencia en la toma de decisiones, que es, y que de alguna manera yo siempre digo, una de las cosas positivas si es que hubo algo positivo en la pandemia, es que hizo un clic para mucha gente que no estaba tan al tanto de eso, de la importancia del conocimiento y de la ciencia para informar a los tomadores de decisiones. Gracias, César. Bueno, algo muy importante que va a ser central en la conferencia de Niza es la ratificación del famoso tratado BBNJ. Ese tratado está dedicado a preservar, a conservar aguas internacionales, que ahora es la ley de la jungla, más o menos es tierra de nadie y todo el mundo puede ir a explotar en la manera que quiere. Tenemos los ejemplos acá en el Pacífico, donde se ve esa concentración masiva de la flota china que rodea los 200 millas de Perú, de Chile, y pescando aquí sin ninguna limitación. Entonces, ese nuevo tratado trata de implementar una posible preservación, medida de conservación de zona de alta mar. Acuérdense que las 12 primeras millas son aguas territorial, es decir, pertenece realmente al país. Hasta 200 millas tenemos una zona económica exclusiva, es solamente el país lo puede explotar, pero los otros barcos de otro país pueden pasar aquí, ¿no? Y después entramos en esa agua internacional. Entonces, es muy importante ese nuevo avance. El proceso está en vía de ratificación, va a entrar en vigor ese tratado cuando un cierto número de países, no sé si Luis Valentín me puede ayudar con el número de países requerido para la entrada en vigor del BBNJ, 60. Y debemos ir hasta 20, ¿estamos en 20 o no? Ni siquiera. Ya, pero estamos en proceso, se espera que NISA se pueda anunciar que ya está el número de país suficiente para entrar en vigor ese tratado. Y ahí también, y no vamos a entrar en eso, pero es muy interesante ver cómo ese tratado va a entrar en choque con el Tratado Antártico, porque no se sobreponen geográficamente y la toma de decisiones es distinta. No hay consenso necesario en el BBNJ para tomar la decisión de preservar una zona. Entonces, podría imaginar, es ciencia ficción, que BBNJ tome decisión de poner una área marina protegida en Antártica, aunque los países del Tratado Antártico no lleguen al consenso. Y eso para mostrarle un poco la complejidad cuando uno llega a la esfera de la toma de decisión y de la parte legal de la conservación. No solamente tener datos biológicos, evidencia científica, sino que se va subiendo y subiendo la complejidad de implementar área marina. Yo quiero ofrecer la palabra justamente si algunos tienen algunos comentarios, si puedo ofrecerla, o pregunta a los panelistas. No, solo para completar la información. Van 21 al día de hoy y el tratado entra en vigor 120 días después de la ratificación número 60. Así que nos faltan todavía 39 países más. Bueno, quiero mencionar aquí una iniciativa de Francia hace un par de semanas atrás, donde en la residencia
se convocaron a algunos científicos y todos los embajadores o representantes de embajada que están en Santiago para discutir justamente esos temas, para sensibilizar la importancia de esa reunión de Niza y transmitir a sus distintos respectivos países la necesidad de la firma del tratado BBNJ, como iniciativa de nuevo aquí en Francia, que organiza esa reunión con Costa Rica. Yo ofrezco la palabra, preguntas, comentarios a la asistencia. Veo algunos biólogos marinos que podrían opinar o tener algunas preguntas o de todos los ámbitos. Gracias. Muchas gracias por las presentaciones. Yo vengo más bien de las humanidades azules, entre otras, pero no tengo un conocimiento científico tan avanzado. Estaba muy interesada en lo que tú comentabas, Sylvain, sobre esas leyes de pesca artesanal, porque la reputación de Chile, incluso como en términos de regulación de pesca, es generalmente que benefician de manera muy poco igualitaria los lobbies industriales de las leyes. Entonces quisiera preguntarte de cuándo es esta ley, o sea, pensando por ejemplo en la relación con la ley Longuera, creo que se llama, que es la ley de pesca por cuota, ¿no es cierto? Si la ley que tú mencionas es anterior y cómo cohabita con esta otra ley. Este funciona mejor. La ley de pesca artesanal, o que regula y define las áreas de manejo para la pesca artesanal, que es un sistema, en Chile hace mucho tiempo que la pesca está dividida entre la pesca artesanal, que es muy costera, que son las primeras 3 o 4 o 5 millas, no recuerdo, pero muy pegado al litoral. Este espacio está reservado para pequeñas embarcaciones y pescadores artesanales. Y después hacia afuera vienen los barcos más grandes industriales. Entonces, la ley Longuera, por ejemplo, regulaba normalmente solo lo que pasa más afuera, pero había empezado a meter justamente la posibilidad de que las grandes pesqueras pudieran entrar en el sector reservado a la pesca artesanal. Pero la ley que regula la pesca artesanal en realidad es anterior a la ley Longuera, es del año 91, si no me equivoco. Es una ley bien antigua que resulta de experimentos de investigación de biólogos marinos que han demostrado que en el fondo uno podía generar a esta escala, la escala muy costera, con pocos pescadores, pequeñas embarcaciones que generalmente son los mariscadores, entonces sacan los recursos a mano, o con una malla muy pequeña. Entonces, en ese sistema se podía llegar a tener un ordenamiento territorial del uso del borde del mar y un manejo relativamente sustentable de los recursos. Digo relativamente porque obviamente no funciona siempre, depende mucho de dónde uno está. Las caletas de pescadores que están en pleno desierto de Atacama o en plena Patagonia perdido en una isla, es muy difícil que tengan éxito porque simplemente están lejos de todo, lejos de los mercados, lejos de las fiscalizaciones, de los apoyos diversos. Entonces hay una heterogeneidad en este paisaje, pero en términos de regulación es antiguo, ha sido bastante exitoso y ha sido bastante estudiado desde los puntos de vista justamente sociales, porque ese nivel de organización social cambia completamente también la manera en que la gente se relaciona con el mar, la manera en que abordan el uso de los recursos, el hecho de trabajar como cooperativa versus pescadores individuales fue un cambio absolutamente drástico, por ejemplo. Eso, no sé si respondí bien a la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, consultas? Quería preguntarle a los panelistas, pero quien está también en la sala, 60 firmas se ve un número chico, pero en los tiempos difíciles en torno a lo científico,
¿Cómo se ve, cómo se analiza, se va a lograr antes de... ¿Hay proyección? ¿Quién ha firmado? ¿Quién sabemos no van a firmar eventualmente? ¿Cómo es la evaluación estratégica? Entiendo que acá hubo una acción a nivel de la embajada para fomentar que la región y más allá de la región se firme, pero no sé cómo se ha evaluado este número de 60, pensando que el vecino del norte no está muy favorable a todas estas eventualmente orientaciones. Bueno, yo creo que aquí donde interviene la diplomacia científica y diplomacia a punto, en tratar de juntarse entre políticos, entre alto nivel y discutir y tener apoyo como Francia y Chile ya firmaron, me parece. Chile fue uno de los primeros, yo creo que Francia firmó o está ratificando el nivel. No sé si Luis Valentín tiene información de países que ya se negaron de manera abrupta, como quizás China, Rusia, que son también de esos países que generalmente impiden el consenso actualmente en la CAMELAR. Y es poco probable que estén. Pero, no sé, China se veía en un momento bastante favorable. 60 países, ahí cuentan una voz por país, es decir, el Luxemburgo vale tanto como Estados Unidos, en poner una raya más en el conjunto. Así que yo creo que es posible que se logre los 60. El problema es que si son los países más grandes y más potentes que no firman, ese tratado obviamente va a tener menos peso. Pero hay una tarea que había que hacer, porque llamó la atención sobre la total libertad de explotar recursos de manera ilimitada en agua internacional, por lo menos. Y el debate en la Nación Unida fue bastante largo para llegar a ese tratado, a ese acuerdo que debe ser ratificado. No sé si alguien quiere agregar algo sobre el BMNJ. Luis Valentín. Sí, muchísimas gracias. Perdón por hablar desde acá. Debería estar acá con nosotros. No, en ningún caso. Allá solo gente importante. Oye, hay que diferenciar dos cosas distintas. La firma de un tratado internacional de la ratificación de un tratado internacional. Lo que importa en términos jurídicos para que los estados se obliguen en la ratificación. Y lo que tienen que reunirse en definitiva son 60 ratificaciones. Pero uno debiera estar meridianamente optimista, porque al día de hoy hay ya 112 países que han firmado el tratado, los últimos de ellos ahora en febrero de este año 2025. Si los países estuvieron dispuestos a firmar, lo más probable es que estén también dispuestos a ratificar. Entre la firma y la ratificación muchas veces se requiere la autorización de los congresos nacionales. Entonces es un tema que, dependiendo del orden constitucional de cada país, puede tener mayor o menor complejidad. Pero si está esta conferencia al frente y es como un incentivo de avanzar, uno pudiera esperar que si hay países que recién ahora estuvieron dispuestos a hacer el gesto político y diplomático de firmar este tratado, lo más probable es que estén efectivamente haciendo también los trámites correspondientes para ratificarlo. Entonces, desde esa perspectiva, si uno ve todo esto es información pública, si uno ve la lista de los países que han, la lista y la fecha, cuando han firmado y cuando han ratificado, uno podría estar meridianamente optimista que es posible que se reúnan las firmas necesarias. Y alguien decía por ahí el caso de China. China es de los países que firmó, por ejemplo. Ahora, no se sabe si va a ratificar, pero al menos estuvo dispuesto a firmar. Gracias, Luis Valentín. Y te voy a denunciar que esta mañana está una reunión muy importante acá, que tiene que ver también con colaboración antártica, en la preparación de la reunión consultiva del Tratado Antártico. Entonces es muy interesante, como lo hemos visto, la colaboración a nivel científico, ir a tomar datos y hacer expedición conjunta, a preparar propuestas, etcétera, al nivel de la gobernanza. ¿Cómo se maneja la colaboración? ¿Cuáles son los hilos aquí que se tejen para justamente abordar una reunión de esa magnitud, para tratar de llegar unidos o con propuestas ya
para decirlo más o menos cocinada, entre comillas. Voy a tomar lo que decía César, de la belleza y la dificultad del consenso. Por supuesto que el trabajo previo que puede y debe hacerse, y nuestra Cancillería desde luego hace, con los países, que suena exótico hablar con palabras en inglés, pero like-minded, con los países que piensan más o menos parecido a nosotros en el sentido de generar propuestas, eso se hace y se presentan todos los años y varias, y muchas, algunas en temas más relevantes que otros, etcétera, pero hay un trabajo en el sentido político a nivel de las cancillerías, sin duda alguna. El problema es que no siempre esas propuestas alcanzan el consenso. Entonces, por supuesto, mientras más países estén de acuerdo antes, y ese es el trabajo que las cancillerías tienen que hacer entre reunión y reunión, y en el régimen de la Convención para la Conservación de los Recursos Biomarinos Antárticos es exactamente lo mismo, mayores seguridades da de alcanzar un resultado. Pero luego en la reunión misma, si no están todos de acuerdo... Y Luis Valentín, ya que estamos con los franceses, ¿cómo se portan en esa reunión y cuál es la relación con Chile en abordando esos temas? Chile tradicionalmente ha tenido una muy buena relación con Francia, histórica, desde la negociación del Tratado Antártico en adelante, diremos. Tienen posiciones políticas bastante parecidas y tienen pocos puntos de fricción. Entonces, es una relación fácil, pero yo creo que es una relación que hay que explotar bastante más. Yo creo que una relación en la que se pudiera, al menos desde la perspectiva de la gobernanza o de las ciencias sociales, del derecho, es una relación que tiene lazos históricos muy profundos, pero que no estoy demasiado seguro cuánto la estamos explotando hoy en día. Sí, siguiendo con eso, algo que había notado aquí, se me olvidó decir, era que efectivamente Chile y Francia son proponentes de áreas marinas protegidas en CAMELAR. Ambos son coproponentes de la propuesta de Antártica Oriental y la del Mar de Weddell, así como también Chile, además de ser copatrocinante de esa, es coproponente de la AMP de la península, del Dominio 1. Y por lo tanto hay un trabajo bien cercano a nivel, como dice, científico-político en esta instancia, y son parte de este pequeño grupo llamado de amigos de las áreas marinas protegidas en CAMELAR, que son básicamente los países que son proponentes de algunas de las propuestas de áreas marinas protegidas. Y también ha habido acercamientos en términos de llevarlo a propuestas concretas en este ámbito, bajo el paraguas de áreas marinas protegidas. He sido testigo de algunas iniciativas para estudiar biodiversidad con el Museo de Historia Natural de París, por ejemplo. Y sin duda que hay escenario para mejora, hay una buena relación y ahí hay que quizás seguir avanzando un poco más para, como decía Luis Valentín, seguir avanzando en esa instancia dentro de los amigos para tratar de atraer otros nuevos amigos. Para volver a poner un poquito de ciencia en este asunto de la importancia de la protección de estas zonas abiertas. El comité científico del UNOC, del Congreso Mundial del Océano, que va a ser en junio, va a incorporar como concepto el tema de la equidad en todo lo que se va a discutir. ¿Y a qué se refieren con eso? Bueno, obviamente equidad de acceso a los recursos y equidad también en percibir los impactos. Cuando hablamos de ese sistema que se está tratando de gestar para la protección del océano abierto, entonces, claro, están las pesquerías y sabemos del impacto de los chinos en ese ámbito, pero están también todos los recursos de minerales que están en el fondo del mar y que se quieren explotar. Y ya han varios estudios, digamos, de modelización de corrientes, etcétera, que han mostrado que hay varios lugares en el planeta donde, por ejemplo, las empresas mineras, cuando van a poner en marcha sus máquinas subacuáticas y remover los nódulos, van a levantar todo el polvo que está en el fondo del mar y que va a eventualmente llegar a las costas de ciertas regiones. Y entonces, cuando hablamos de equidad, hablamos entonces de que hay países que a lo mejor ni siquiera van a estar involucrados en ninguna actividad minera subacuática, pero van a recibir los impactos. De la misma forma que las pobres islas del Pacífico están viendo la subida del nivel del mar y han contribuido prácticamente nada al calentamiento global, pero aún así están percibiendo los impactos. Y esos son temas
que no tienen que ver con conservación de la biodiversidad, pero ese concepto de equidad aquí sí es importante porque tiene que ver finalmente con que el océano es uno, ¿no? Y cualquier cosa que ocurra en el fondo, en el planeta, impacta tarde o temprano el océano, y los que sufren esos impactos son muy diversos, no son solamente los delfines o los mariscos o las algas, sino que también hay muchas comunidades. Entonces, ese era un comentario como para mostrar también otra capa de complejidad. O sea, uno es la dificultad de llegar a un consenso, pero también otra es, aunque lleguen al consenso, cómo van a efectivamente asegurarse de que este plan finalmente redunda en que los impactos y los beneficios que se saquen de esta zona que es de todos, no es que no es de nadie, es de todos en realidad, cómo entonces uno accede equitablemente a los impactos y los beneficios. Gracias, Silva. Yo creo que vamos a cerrar en la hora esa primera mesa de la tarde. Agradezco muchísimo a María José, Silva y César por haber estado con nosotros y su atención, por supuesto.